CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática en todo Costa Rica, a lo largo y ancho de nuestro país, a través de la 89.1 FM, siempre en sintonía, y por supuesto también de forma simultánea en las plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio. Les deseamos a ustedes una extraordinaria semana, que todos los planes que tengan, todos los objetivos los vayan cumpliendo uno a uno y que todos sean llevados a cabo con total éxito. Esa es la voluntad que estamos manifestando acá en el equipo de trabajo de Red Democrática, de la Fundación Red Democrática, que siempre está al tanto de cómo podemos hacer y cómo podemos incidir en que usted, amigo y amiga en todo Costa Rica, pueda tener mejor calidad de vida, mejores decisiones para poder así heredarle a sus hijos y nietos la mejor posibilidad de un país próspero y totalmente bendecido. Ese es el inicio en el cual estamos trabajando el día de hoy con un invitado internacional, un invitado que hemos estado conversando con él y ustedes saben que nos gusta mucho tener gente de primera línea dentro y fuera de Costa Rica para poder visualizar qué más hay, qué más se puede hacer y cómo podemos mejorar nuestras capacidades para tomar mejores decisiones y para poder tener mejor estilo de vida. Hoy nos acompaña desde España, si no me equivoco, Moisés, me corregirás, Moisés Moya. Desde España, ¿verdad, Moisés? ¿Estás allá? Madrid. Bueno, saludos allá a toda la gente en Madrid y por supuesto a vos que nos estás acompañando. Moisés es de la Universidad de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, director de Relaciones Institucionales para América Latina. Don Moisés, bienvenido a esta, que espero no sea la primera vez, Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás allá? ¿Cómo está todo? Fabuloso, con frío, fresquito. ¿A cuánto están de temperatura? 10 grados. 10 grados. Y empieza a bajar un poquito en la noche. Vamos a 24, día totalmente soleado y sin nubes. Maravilloso, maravilloso. Moisés, cuando hemos conversado y cuando los he escuchado a ustedes, ustedes presentan una alternativa de educación superior disruptiva, novedosa, aprovechando la virtualidad, aprovechando los espacios de tiene que estudiar, tiene que resolver. Ustedes en UNIR tienen el cometido de facilitarle a la gente la posibilidad de tener mejores herramientas para trabajar. Contanos cómo es que ustedes parten, de dónde parten y cuál es el objetivo que tienen a la hora de transmitir estas posibilidades de conocimiento. Bueno, pues te comparto nuestra visión. Una visión muy definida, y ahí ya, si quieres, me vas haciendo preguntas. Nosotros nacemos con un ADN totalmente virtual. Entonces somos nativos digitales y esto nos permite no tener que hablar de lo que ofrecemos después de la pandemia, sino que nosotros en la pandemia es cuando hemos sido más nosotros, porque nuestro ADN es totalmente digital. Hemos seguimos ayudando a muchas universidades a hacer esa migración de la presencialidad hacia la virtualidad. La ventaja y las bondades de la modalidad virtual es que la mejor educación está en Internet, está desde y hacia el sofá de tu casa. Esto no nos lo creíamos hace 15 años cuando todavía ni siquiera existía la IPTV. El smartphone, ¿no? O sea, la televisión digital por Internet no existía, entonces ahora es una realidad. Y cuando digo que las herramientas que está ofreciendo la modalidad y la virtualidad de
una universidad fundamentalmente pasa por tener el mejor conocimiento disponible desde el desayuno de tu casa, ¿no? O sea, tú puedes estar asistiendo a tu clase en vivo por las tardes cuando llegas de trabajar, puedes ver esa misma clase virtual que no has podido asistir al día siguiente de esa misma noche, ya que queda grabada y subida en el campus virtual, y tienes todas las clases magistrales pregrabadas también de los conceptos clave y básicos que tú necesitas saber y que previamente en la teoría del recorrido online tienes. Entonces, las herramientas que nosotros ofrecemos a las universidades y a los alumnos en general, nuestros directos, porque claro, nuestro alumno natural también muchas veces no solamente es el alumno que está en su casa, es el docente, es un profesional en el mundo universitario de su país, de su universidad, y que requiere a lo mejor formarse más y mejor en ciertas acciones formativas, ciertas maestrías que su propio país no tiene. Nosotros tenemos ahora maestrías específicas en inteligencia artificial que vamos por nuestra tercera edición de actualización del pensum, es decir, que cada año se actualiza. A veces nos encontramos incluso que estas novedades son tan novedosas que nos cuesta que nuestros alumnos puedan homologarlas en los países de destino, porque incluso las instituciones académicas en tu país, como es CONADE, a veces encontramos que no pueden pasar a la homologación como tal con el nombre y apellidos, porque claro, para homologar A en B tiene que existir B, y a veces la carrera universitaria o la maestría de inteligencia artificial o de Big Data o de cosas novedosas no existen. Entonces nosotros lo que queremos como misión es democratizar el acceso a la educación. Democratizar es como cuando hace 20 años hablábamos de eliminar la brecha digital. Pareciera que ya la brecha digital está bastante mermada y que casi todo el mundo tiene acceso a Internet, pero nosotros ya, considerando que hay acceso a Internet mínimo, accesible, queremos llevar casi nuestras 500 títulos de maestría diferentes de 11 categorías distintas a las manos de cualquier alumno latinoamericano o del mundo mundial en habla hispana. Ten en cuenta que además estamos trabajando en todos nuestros títulos oficiales que nos aprueba el Ministerio de Educación a través de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación Académica de España. Los títulos los estamos impartiendo en inglés, estamos empezando a tener algunas situaciones también en otros idiomas presentes en Latinoamérica, como puede ser el portugués, pensando en Brasil. Y bueno, también decirte que UNIR es el acrónimo de Universidad Internacional de La Rioja, de España, y es la primera universidad del grupo Proeduca. Es decir, que conforme fuimos creciendo, vimos la necesidad de crear un holding que fuera el dueño y el propietario de las 8 nuevas universidades que tenemos en este momento en diferentes países, y UNIR España fue la primera universidad. Ahora mismo tenemos UNIR en México, que es una universidad de derecho mexicano, también llamada UNIR en Colombia. Son universidades que hemos creado desde el minuto cero, solicitando todas las licencias pertinentes y con la aprobación de los planes y censos de estudios, de los sílabus correspondientes en cada facultad. Y tenemos otras universidades en el grupo, en Estados Unidos, como es, por ejemplo, Miami, que se llama MIU, Miami International University, que se llama diferente porque son universidades que hemos adquirido y que se han incorporado a nuestra red educativa. Yo creo que con este panorama somos, como dice la banca a veces, ¿no? Gestión local con presencia global, ¿no? O presencia global con gestión local, pues algo así. O como la industria automotriz dice que somos, yo puedo a veces decir que somos el Triptonic de la educación, porque somos capaces con nuestra metodología didáctica online pasar de lo presencial al online en un solo clic. Moisés, cuando explicas todo el concepto de la universidad y por qué ahora ustedes mantienen lo que en algún momento en pandemia se dio como una necesidad, que fuera virtualidad, ustedes eran así, se fortalecieron así y ahorita se han diversificado así. Las preguntas que pueden establecerse de inicio, las personas que nos pueden estar escuchando,
va desde quién los acredita internacionalmente, quién los respalda internacionalmente y qué tanta diversificación de títulos encuentra una persona que en Costa Rica quiere especializarse, que no se encuentra acá en el país. Bueno, me gusta esa pregunta que haces, es súper pertinente y es una de las preguntas que seguro nuestros oyentes se están planteando, porque todo el mundo quiere tener, por un lado, una titulación internacional, pero que tenga esa presencia local a través de una homologación y una validez. Esto va a depender de varias cosas. En primer lugar, depende a lo que te dediques. Si te dedicas a eres un funcionario público donde lo que quieres es subir en el escalafón, y entonces tienes que estar trabajando con titulaciones que sean homologables en tu marco de cualificación profesional de tu país, pues entonces esto es sumamente interesante. El que exista una homologación, una equiparación. Pero si tú estás en la empresa privada, en la industria privada, y estás trabajando en una banca, eres el director de expansión de banca, de un fondo de inversión, o simplemente vendes carros, y lo que quieres es un máster de ventas, de marketing, o estás en recursos humanos, en realidad lo que quieres es aprender. Entonces, si te lo homologan o no, te da igual. Lo que quieres incluso es tener una titulación de otro país y de otra universidad, y que tengas la posibilidad de compartir en el claustro con otros alumnos de otros compañeros de otros países para que te den una visión diferente y no tanto la homologación. Entonces, esto es como cuando alguien se va a estudiar a universidades históricas de gran calado como Harvard, y eres un MBA de Harvard. Harvard es un título propio, que es el concepto que quiero incorporar. Los títulos propios forman parte de la educación continua. Entonces, hay universidades que no son oficiales y que lo que dan son títulos propios, como las escuelas de negocio. Nosotros no somos una escuela de negocio, por lo tanto no damos títulos propios. Nosotros somos una universidad oficial en España, y que todas las titulaciones que damos e impartimos y ofrecemos son oficiales, porque en primer lugar somos una universidad oficialmente aprobada, y por lo tanto nuestros títulos también deben de ser oficialmente aprobados por el organismo correspondiente en España. Y entonces te metes en el Ministerio de Educación de España y buscas UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, y aparecen los 400 títulos aprobados con las competencias que tiene que adquirir el alumno al finalizar esa maestría, y con esos objetivos específicos y transversales. Entonces, ¿qué pasa con el título? Y esto que yo estoy contando y compartiéndote ahora es algo que aplica para cualquier universidad, que no sea no solo para nosotros. Entonces, esto aplica para cualquier universidad española, europea o de cualquier país de Latinoamérica que quiere llegar a Costa Rica o quiere llegar a otro país. Primero, para poder homologar algo en el país, tiene que ser oficial. Hay universidades en Centroamérica, por ejemplo, que han llegado, la Universidad de Panamá ha llegado a emitir resoluciones que te explican que los títulos, que no se molesten los universitarios de a pie, el consumidor final del país, en llevar a convalidar los títulos de escuelas de negocio, porque no van a convalidar títulos de escuelas de negocio, porque no son oficiales, es educación continua. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos es oficial, y lo que hay que hacer es, por ejemplo, ir a CONARE en primer lugar. Y CONARE lo que te va a preguntar es: ¿usted trae un título de una universidad oficial? Si es no, ya se acabó, ya te puedes ir, no puedes incoar, hasta ahí llegó. Entonces tú dices: yo vengo de una escuela de negocios maravillosa de Madrid, olvídate. No, la mía es más, como dicen algunos, ¿no? Más chingona, como dicen los mexicanos. Bueno, es de Barcelona, no, tampoco sirve, es escuela de negocios. Entonces, nosotros estamos legitimados y aprobados para poder que nuestros alumnos entren al proceso en CONARE. Después, CONARE te va a decir: mire, nosotros tenemos 6 universidades públicas que son las encargadas de homologar los títulos extranjeros que hace un costarricense. Entonces, dígame usted de cuál universidad quiere iniciar el proceso. No te lo dice CONARE. Tú tienes que elegir. Si tú traes un MBA, tienes que elegir si tú quieres una homologación por la UCR o por la Universidad Nacional de Distancia. Tú tienes que elegir y ver el plan de estudio.
Entonces tiene que presentar algo que nos va a solicitar a nosotros, es la certificación de notas y el título oficial apostillado, y entonces de inmediato se hace el proceso y se homologa. Habitualmente, si todo está bien, pues la universidad de destino te homologa la titulación. Si no existe, como hay mucho universitario costarricense, ya que hay una cosa que me gusta mucho, Jonathan, en tu país, y es que el segundo deporte del país, después de ver el fútbol, es estudiar. ¡Wow! Felicitaciones. Visitar vuestro país es maravilloso para mí, para la gente que estamos en esta industria de la educación, es maravilloso porque a la gente le interesa, a la gente te escucha, ¿no? Y yo no he visto otro país ahora mismo que acabas una maestría y 2 meses antes estás buscando otra para darle continuación a tu formación. Entonces, como hay mucho costarricense que estudia fuera, la realidad es que también los procesos de acreditación de carreras nuevas tardan tiempo en el país, y entonces hay algunas que todavía, las novedosas, no están aprobadas, y entonces cuando llegan con títulos innovadores, la gente lo que hace es que se va afuera a estudiar cosas que no están en el país, y cuando regresan no lo puedes homologar, pero sí lo puedes equiparar. Entonces hay una figura nueva que es la equiparación. Entonces digamos que la Universidad de Destino en Costa Rica lo que te dice es: yo te equiparo con el nivel de MBA, pero no soy capaz de decirte con el apellido que va a llevar el MBA porque no existe, entonces, pero te lo equiparo. Tienes una maestría local, nacional, equiparada a nivel de MBA. Entonces, no sé si he sabido explicarme este enredo entre la diferencia de la educación continua, que puede ser a través de escuelas de negocio o un instituto, y la educación oficial, ¿no? Decirte también que nosotros tenemos algunas áreas de educación continua porque es necesario. La educación continua son competencias micro mínimas que son importantes trabajar, porque las competencias de la educación continua trabajan temáticas cortas, como puede ser trabajo en equipo, el liderazgo. Por eso ves muchos diplomados de resolución de conflictos, manejo del estrés, manejo del tiempo. Pues son habilidades cortas que necesitamos para el espacio de tiempo del trabajo que realizamos. Manejo de habilidades tipo paquete Office, saber usar Excel, PowerPoint, Tableau, análisis de datos, todo eso es necesario, pero no es homologable, porque es continuo, es educación continua y es diferente. Moisés, ¿qué experiencias han tenido con Costa Rica, estudiantes costarricenses que han estado accesando a títulos o a carreras de ustedes? Bueno, nosotros en este momento tenemos 5.000 alumnos en el país, costarricenses, que estudian en nuestras universidades, bien en UNIR España, bien en UNIR México o bien en MEN. Y la experiencia, como que no es una acumulable, ¿no? Esto es 10 de 10 o 100%. Es un alumno trabajador, es un alumno que le gusta, es un alumno competitivo, y es un alumno que aporta valor a las clases, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir que más que es un país que es prioridad para nosotros en Centroamérica, porque, bueno, el alumno le gusta compartir, conocer a otros alumnos de otros países. Luego también tengo la oportunidad de irse a graduar a España, irse a graduar a Colombia o a México, en alguna de nuestras 2-3 graduaciones que hacemos al año. Entonces, esto forma parte también de esa experiencia universitaria, de ese, por ejemplo, en España es muy bonito para los alumnos. Yo siempre que tengo oportunidad de hablarles directamente, que aprovechen para hacer la graduación y puedan hacer su toga en España, porque solemos hacerlas en claustros antiguos del siglo XII, en provincias del interior de España, muy bonitas, donde emana esas reminiscencias de la cultura, de esos escribas, esas bibliotecas donde se estudiaba de otra manera, donde empezaba el derecho romano, y luego, perdón, y bueno, es una experiencia pues muy bonita. Por eso la mayoría de los alumnos costarricenses, ¿no? Que son brillantes. ¿Les gusta al público tico mantenerse en maestrías tradicionales, llámese
una maestría en Derecho, una maestría en Administración, una maestría en ejes comunes, o más bien les apetece las combinaciones profesionales que ustedes también disponen? Creo que al final cada uno hace su desarrollo profesional clásico y entonces hay de todo, pero es muy interesante ver cómo estudiantes costarricenses siguen su línea profesional académica y tienes un educador que tiene la oportunidad incluso de estudiar música con nosotros. Tenemos 7 maestrías de música, entonces hay muchos educadores que dentro de lo que hacen en los colegios o en los bachilleres se han especializado en educación, pero en el área de música. Entonces tienen la oportunidad de estudiar interpretación musical, musicología, gestión de la industria musical digital, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, y entonces amplían sus conocimientos. Y hay otros que después de que no tienen incluso una maestría, que está acompañando la licenciatura, dándole una continuidad, por ejemplo, si es una maestría jurídica, están metiéndose en temas de derecho penal, porque su trabajo tiene que ver con eso. He visto mucho cómo acaban diversificando para tener nuevos yacimientos de empleo y hay más oportunidades estudiando maestrías, por ejemplo, si eres un abogado y has hecho la maestría en Derecho Penal Económico, pues veo como mucha gente se mete en temas relacionados con derechos humanos. Y esto tiene que ver mucho también con el personal que trabaja en la Defensoría del Pueblo. Entonces, por un lado, tienen la especialidad de las horas que trabajan en su despacho privado relacionado con derecho penal económico, que es lo que les gusta, pero luego son capaces de abrirse en el sector público con la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos humanos y de los derechos civiles. Y luego conectan con otras maestrías relacionadas con nuestra principal debate, como el derecho de eficiencia energética, el derecho de protección medioambiental. Esto no solo con muchas veces sirve de ser una línea coherente, ¿no? Y que el educador entra en educación musical o entra en temas de cómo manejar el TDAH en los alumnos y hace ese tipo de maestrías, o se diversifica en otras áreas, ¿no? Como he dicho en los ejemplos jurídicos que se me venían a la cabeza. No sé si me he explicado un poquito ahí. Bueno. De hecho, sí. Y en la misma línea, los estudiantes latinoamericanos tienen la misma orientación, tienen la misma fundamentación de especialización que el costarricense. Me decías que aquí es particular. No es lo mismo, cada país es diferente y bueno, ahí está lo bonito de que cada estado es soberano en elegir, planear su futuro. Hay una cosa que me gusta mucho de Costa Rica, de nuestro país, que no lo tienen otros países. Lo escuché a un embajador vuestro, en otro país, un embajador tico, que hablaba mucho de este presidente nuestro en el 52 que decía no, dejaros de historias, ¿para qué me sirven tantos tractores si no tengo aviones, ¿no? Tú sabrás decirme qué presidente fue que decía eso en ese presupuesto, cuando estaban haciendo el presupuesto y el ministro de Agricultura se quejaba que tenía más presupuesto el ministro de Educación y que cómo era posible, y entonces ¿de qué me sirven a mí los tractores sin cultura? Entonces, porque eso ocurrió hace 50 años, ahora el mundo tipo anda pensando en estudiar, el mundo tipo tiene un nivel de salario mínimo interprofesional más alto que otros países porque tienen más competencias y porque las empresas que son capaces de instalarse ahí, como muchas empresas offshore que tienen sus grandes centros administrativos en Costa Rica, no solo por los beneficios económicos de atracción de inversiones y fiscales, sino porque tienen gente competente. Hay otros países donde tú no te puedes ir a poner tus oficinas centrales porque el recurso humano no tiene la cualificación profesional y la formación. Y con un joven universitario tipo puedes hablar más en profundidad que en otros países, precisamente porque hace mucho tiempo que se le puso la prioridad a la educación. Entonces, claro, para que vas a otros países
que, por ejemplo, pueden ser hasta paraísos educativos, encuentras la dificultad de que la clase media, para empezar, no existe. En Costa Rica sí existe una clase media. Tienes que meter otra variable ahí porque los parámetros son diferentes. Vosotros sois un país que está desmilitarizado. Eso implica un nivel de desarrollo humano muy importante. Cuando tú miras los niveles de desarrollo humano de Naciones Unidas, pues ves los 4 indicadores que se mezclan, ¿no? El índice de desarrollo humano es cuánto de ser humano soy. Entonces, te está diciendo que si al 100% es el ser humano totalmente al 100%, ¿cuántos seres humanos soy en Costa Rica? Pues a lo mejor el desarrollo humano en Costa Rica está en el 80%, y en un país como Nicaragua está en el 43%. Entonces, los parámetros de Nicaragua y los jóvenes nicaragüenses van a ser diferentes. No sé si me explico también aquí, estoy metiendo en problemas, a lo mejor estoy metiendo en problemas aquí, pero... No, de hecho sí, y estaba pensando en que no solo es para perfeccionar y modernizar conocimiento del recurso humano tico en Costa Rica, sino que también se abren oportunidades internacionales al tener una titulación de una universidad acreditada en España y me parece, según te había escuchado, respaldada en la Unión Europea también. Bueno, no está respaldada por la Unión Europea porque ese concepto no existe para nadie. Lo que pasa es que en la Unión Europea existe el Espacio Europeo de Educación y es como una confederación, ¿no? Ya que por eso se llama Unión Económica y Política de Europa. Esto es la Unión Europea y empezó por una unión económica y política. La económica sí se ha hecho y por eso existe el euro, que es la misma moneda para todos los países de la Unión Europea. Pero no existe todavía una unión política porque tú no puedes, hay mucha diversidad todavía en los países que forman parte de la Unión Europea entre sí, como para que tú pongas el mismo sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema monárquico, tenemos rey, pero en Francia no hay rey, entonces no podemos poner una misma moneda. Entonces hay unión económica y política en algunas cosas. Tenemos ciertos acuerdos de políticas agrarias, pero no podemos tener los mismos sistemas de gobierno. Entonces, con esta explicación voy a que no es que esté avalado por la Unión Europea, es que hay un sistema de nomenclatura, de tipificación de lo que es una carrera universitaria en todos los países de la Unión Europea. Eso significa que en España, antes de entrar a esa unificación educativa, nuestras carreras eran parecidas a lo que tenéis vosotros. Vosotros tenéis ahora mismo un bachiller, que son los 3 primeros años, y la licenciatura que te dan los siguientes 2 años, ¿verdad? Y entonces ya acabas con la licenciatura, si no, es bachiller. Pues hace unos 20 años en España era igual también, y en los diferentes países. Tú podías hacer una carrera universitaria de ciclo corto, que era un técnico universitario, y luego estaba la licenciatura de 5 años. Entonces, en toda Europa, todo lo que existe a nivel de licenciatura, en Europa se llama grado. Y el sistema de cómo cuantificar las horas se llaman ECTS. ECTS es el acrónimo de European Credit Transfer System. Es el sistema europeo de crédito, de transferencia. Entonces, una carrera normal, que se llama grado en Europa, son 240 créditos. Y luego hay que ver cuánto vale un crédito. Un crédito son 30 horas para poder hacer la cuenta. Esas 30 horas, un tercio de esas 30 horas, vamos a poner que un tercio de 30 créditos son 10 horas, es la teoría. Es decir, una asignatura tiene 6 créditos porque un tercio es teoría y los otros 2 tercios es la carga lectiva para el alumno. Entonces, no es que nuestros créditos estén homologados por la Unión Europea, es que el espacio europeo de educación es el mismo para toda Europa. Entonces, tú puedes estudiar derecho, tú puedes estudiar psicología, y puedes estudiar ¿qué carrera? Enfermería en Italia, y va a tener, o en España, o en Frankfurt, y tiene los mismos créditos. Tienen los mismos 240 créditos. Tal vez el pensum cambia un poquito, ¿no? Pero tiene 240 créditos. Y entonces, por eso nosotros en Europa podemos hacer el programa Erasmus, que podemos irnos a partir del año 2, de haber cursado el año 2,
el 3, 4 o 5 podemos irnos a otro país a cursar un año entero para tener esa experiencia. Eso es maravilloso, eso sería fabuloso si existiera en Latinoamérica o en Centroamérica, pero claro, eso es ponerte de acuerdo con cómo es la política educativa en todos los países de Centroamérica y Sudamérica para que pudiera haber una migración de carreras y que las carreras fueran iguales. Pero pues, tú no te puedes ir a Guatemala porque en Guatemala pues no hay ni siquiera un Ministerio de Educación que tenga competencias a nivel universitaria, porque las competencias del Ministerio de Educación llegan hasta el nivel de bachiller y la universidad es totalmente autónoma e independiente, por lo tanto es un paraíso educativo, aunque no lo quieras reconocer. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer un programa como el Erasmus? Pero bueno, me he ido al Erasmus y a las posibilidades que te da tener este amparo de tener un título europeo, porque lo que sí que te permite estudiar en una universidad española es poderte ir con las becas Marco Polo a realizar, al acabar tu carrera, una práctica profesional de un año con una beca pagada en cualquier continente del mundo mundial, coordinado por la Unión Europea, por el programa Erasmus. Entonces sí hay muchas ventajas de poder estudiar tu licenciatura, el concepto de licenciatura costarricense, o incluso pudiendo también estudiar una maestría con una universidad española, que nosotros en este caso en UNIR, a través de nuestra oficina de Erasmus, puedes también, con Marco Polo, puedes aplicar a becas un poco más cortas, no tanto ya de un año, si solamente es una maestría lo que has estudiado, puedes irte a realizar prácticas profesionales en otros países o en el mismo España. Nosotros tenemos el servicio de Career Services, donde podemos ofrecer trabajos y prácticas profesionales a nuestros alumnos, incluso que lo puedan aprovechar para hacer su trabajo fin de máster en España, ya que ahora hay un visado de estudio y de trabajo que puedes estudiar y trabajar 20-25 horas a la semana, ¿no? Entonces esto nos permite poder ofrecer también esta ventaja, ¿no? Moisés, ¿hace cuánto tiempo están ya operando acá en el país, o hace cuánto tiempo hay estudiantes que están cursando las carreras de ustedes? Desde hace 5 años tenemos alumnos en Costa Rica. Estamos creciendo muchísimo, tenemos alianzas muy importantes con instituciones que nos prescriben, como es, por ejemplo, el Colegio de Educadores, Colipro, Colegio de Abogados, y hay otros colegios y otras instituciones que nos permiten poder estar muy presentes en el país y ofrecer este acceso que yo te mencionaba al inicio de democratizar el acceso a la educación. Claro, y el Moisés, ¿qué forma tiene el costarricense que está escuchando y que va a escuchar en la plataforma digital después en diferido, para poder contactarlos a ustedes, para poder explorar los cerca de 400 títulos de maestría que está señalando que se tienen a disposición, y cómo es el proceso para poder ser parte de la familia UNIR? Bueno, el proceso es a través de unir.net, pero es más fácil a través de los convenios que tenemos de adhesión a nuestro programa de becas. Es un programa de becas muy potente de becas y beneficios corporativos a través de diferentes colegios profesionales. Por ejemplo, recientemente hemos firmado un convenio con el Colegio de Criminología. Entonces, pues para empezar, creo que a través vuestro, a través tuyo, puede ser un canal muy importante, y nosotros, en función de la relación o la actividad profesional que tenga el interesado, si tenemos un convenio específico con su colegio profesional, podemos redirigirlo hacia él, y si no, poder dar otra landing page donde pueda inscribirse y que un asesor nuestro se ponga en contacto con él, ¿no? Entonces yo pienso que a través de vuestro programa que hacéis un gran bien en difundir, más que lo que nosotros y quiénes somos, que me dejes este espacio pues, para compartir estas dudas, estas preguntas que son las que siempre nos hacen los alumnos. Entonces creo que a través de vuestro programa sería un canal muy bueno y yo podría luego redirigirte, aunque al finalizar podría pasarte una página y tú directamente poderla comunicar por vuestras redes. Aparte de los elementos que ya pusiste sobre la mesa de equiparación,
y también de homologación con el ente acá en Costa Rica, ¿cuáles otras dudas son naturales de las personas que les tocan la puerta y muestran interés en estudiar una maestría de UNIR? Bueno, otras dudas habitualmente suelen ser que, la duración. La duración es una duda. Nosotros, nuestras maestrías de UNIR España son de 12 meses. Las maestrías de UNIR México son de 18 meses, porque así lo pide lo exige la legislación mexicana. Las maestrías de Estados Unidos son 18 meses. Pues a veces nos preguntan por la duración y en función de la motivación del alumno, pues también no todas las maestrías están en todas las universidades, pero a veces sí se simultanean. Entonces, en función del criterio que sea más importante para ti, el de la duración o el del precio, porque también cambia el precio en función de una universidad u otra, pues esa suele ser, ¿no? La duración, ya te digo, 12 meses o 18 meses. Hemos tocado el tema de la homologación, hemos tocado el tema también de dónde me puedo graduar, dónde voy a tener evento de graduación. Muchas veces nos preguntan, oiga, ¿y el evento de graduación va a ser aquí en Panamá? De momento no hemos hecho ninguna graduación, en Panamá. Va a ser aquí en Costa Rica. No hemos hecho ninguna graduación todavía en Centroamérica. Yo sigo diciendo que empezaremos a hacerlas, pero es bien complicado hacer una graduación como las hacemos nosotros. Puedes ver en nuestro LinkedIn la última graduación que hemos hecho puedes ver la puesta en escena, que son 4 o 5 mil personas. Entonces, pues yo siempre animo a que la gente viaje a España, tenga esa experiencia. Queremos firmar acuerdos con algunas aerolíneas que tienen vuelo directo a Madrid, están viajando ahora mismo directo desde Costa Rica, como es Iberia e Iberojet. Estamos viendo de qué manera poder llegar a un acuerdo con ellos para que esto sea más factible para un alumno costarricense. Y pues las preguntas a veces, ¿cómo es la didáctica, la metodología? ¿Cuántas clases en vivo tengo a la semana? ¿Cuántas clases tengo con mi profesor? Si yo lo veo de verdad en directo, si luego tengo clases magistrales pregrabadas, que ya he mencionado que sí. Ese detalle, Moisés, es importante porque hay sistemas virtuales de sistemas virtuales. Hay unos donde está simplemente es una sesión básica donde hay se dicta clases de forma tradicional por medio de la plataforma, sea cual sea. Hay otras que son pregrabadas. ¿Cómo es el sistema que UNIR desarrolla? ¿Por qué es tan característico y tan especial? Lo primero es porque lo que nosotros decimos que hay es cierto que existe. No solo es cierto, además es verdad. Porque puedo decir que es cierto y que no sea verdad. Por ejemplo, es cierto que hay universidades que ofrecen que tener un tutor que te acompaña, pero no es verdad que está disponible 24 horas y que te llama. O sea que para nosotros es cierto y además es verdad que tenemos un tutor que te acompaña en todo el proceso académico, porque el tutor te acompaña y te dice, oye, ¿qué has leído la parte teórica del recorrido online, donde tú te tienes que meter, leer y subrayar, imprimir? Tienes una parte para imprimir el documento, que es un resumen de lo que tienes que saber con las ideas clave, con los conceptos que tú tienes que saber, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del costo de oportunidad en la asignatura de Introducción a la Economía, que es una transversal en Derecho, en Administración de Empresas, en muchas carreras, tienes que entender el concepto teórico que te da Samuelson o los clásicos de economía, de qué es el costo de oportunidad y el ejemplo de las palomitas que te dan hoy día las palomitas te las compras en el supermercado, vale 30 céntimos y entonces te vas al cine y te cuesta el bote de palomitas $10. Y eso se entiende muy bien. Cuando te cuentan eso, este es el costo de oportunidad. Tú estás dispuesto a pagar más costo por las palomitas porque no te dejan llevar las palomitas hechas desde tu casa que compras en el supermercado y estás dispuesto a pagar 10 veces más en el cine. Bueno, entonces eso lo tienes que entender teóricamente en un papel escrito, me lo leo previamente. Después vas a ver una clase magistral pregrabada donde un profesor te explica esto mismo en un vídeo. Del proceso ya va poco a poco la aprehensión del concepto
que es como nosotros aprendemos los conceptos, va agarrando forma en nuestra mente. Una semana después te vas a meter en una clase en vivo donde vas a tener una clase en vivo en directo donde otro profesor diferente, pero que te dio la clase pregrabada y te explicó el concepto teórico que ya te habías leído y habías intentado entender de qué era el costo-oportunidad, pero lo voy a explicar con más ejemplos concretos y te voy a poner el de las palomitas, y el de la Coca-Cola y el de otros muchos. Y entonces te hace preguntas. Y entonces te vuelve y te dice, bueno, pues nos vemos la semana próxima y vete a la plataforma ya las actividades que te he puesto. Y entonces intentas hacer las actividades y las mandas por la plataforma, el profesor te las corrige. Y luego, a la semana siguiente te está llamando, después de todo esto es en una semana, te está llamando un tutor y te está diciendo cómo vas, por qué no has hecho los test, porque, coño, me dejé hacer los test. Sí, es que el test es como una evaluativa de los conceptos todos completos de lo que has ido viendo. Y luego, al finalizar la asignatura y el mes, es cuando te examinas. Entonces, eso hace que mezclar las clases en vivo, tienes 2 clases en vivo con el profesor. Le puedes hacer preguntas. ¿Cómo puedes hacerle preguntas en directo? Pero muchas de ellas se canalizan a través del tutor. Y entonces, cuando el tutor detecta, cada tutor atiende a 50 60 alumnos con sus niños, los llama. ¿Y por qué no asististe a la clase en vivo? Tenemos un software que nos avisa de por qué no participó, por qué no mandó la actividad y se nos pone en rojo. Entonces llamamos y entonces prácticamente durante 4 años en una carrera o 1 año y medio en una maestría, el asesor, el coach, una especie de coach, el mentor, le va acompañando. Entonces, nuestros mentores son todos licenciados en diferentes disciplinas. Entonces, puede estar, lo que conoce el mentor no es un profesor especialista en la materia, puede estar siendo mentor en macroeconomía y no saber nada de macroeconomía porque es un mentor que es licenciado en historia, pero conoce nuestra didáctica, nuestra metodología también, que va a resolver todas las dudas y va a acompañar de la mano con el ejemplo al alumno. Y le va a animar, no me quiero presentar porque no estudié, porque esto, oye, mira, déjate de historias, léete el concepto, mírate la clase magistral, mírate la clase pregrabada que se quedó ahí del profesor de la semana pasada y preséntate el examen. Y por lo menos vas a tener la experiencia de, aunque lo suspendas en la primera convocatoria, te queda una segunda convocatoria, pero vas a ver cómo son las preguntas que vas a aprender del examen. Y te anima el propio coach. Eso yo no lo tuve cuando fui a estudiar presencial y posiblemente tú tampoco lo tuviste. No teníamos a nadie que nos dijera, oye, pues yo no lo veo. Es como hoy día que te vas al gimnasio y muchas veces te permites el lujo de pagarle un extra a un coach para que te entrene. Y tú no, y dices, yo cuando iba al gimnasio hace 20 años tampoco había esos coaches que te daban esas clases. Hoy día todo el mundo llega y te dice, oye, ¿crees que te asesoro expresamente y te digo cuánto peso poner, que si lo estás haciendo bien? Pues igual en la educación, oye, mira, no te desanimes por esto, no te desanimes por lo otro. Muchas veces llegan en las graduaciones y se conocen físicamente y ves unos abrazos porque el alumno encuentra a su tutor que la está acompañando un año entero. Esa es nuestra metodología y este es el secreto de nuestro éxito. Y universidad que no tenga ese tutor, pues no pienso que sea muy bueno, ¿no? Ese tutor que acompañe de verdad y que le llame de verdad, porque además también eso es muy caro de mantenerlo. Entonces, no todas las universidades lo tienen. Moisés, para ir terminando, una pregunta que en su momento me la salté. ¿Y hay alguna... No te escucho. No escuchaba. Primera de nuevo porque no escuché. No escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Moisés, que te preguntaba si hay algún proceso de admisión. Tengo que aplicar con un... ¿Me oyes también? Sí. Sí, el proceso de admisión para maestrías básicamente es tener una licenciatura que la puedas presentar apostillada, que es un proceso muy simple, que no cuesta mucho, y pues la cédula y el pasaporte actualizado. Cuando eres un alumno internacional no te sirve el DNI local ni la cédula local, sino que tiene que ser... he iniciado diciendo la cédula, pero es el pasaporte lo que quiere decir para un costarricense
como alumno internacional para poder acceder, pero vamos, eso es un requisito universal, ¿no? Para cualquier universidad necesitas tu pasaporte actualizado, una fotocopia de tu título apostillado y un certificado de notas que te emite tu propia secretaría de la universidad donde te has egresado. Básicamente, entonces, Moisés, no hay excusas para no entrar en una maestría, para no perfeccionarse, profesionalizarse y diversificarse. Nada, cero excusas. El que no quiere es porque pues a lo mejor no le viene bien o tiene mucho trabajo, pero bueno, estoy pensando en este momento el mejorar su calidad de vida, que esas palabras las usabas al inicio de esta plática, mejorar la calidad de vida. Yo creo que el mejor modo de mejorar tu calidad de vida es estudiando, porque digamos que aportas luz, aportas un sol de caminos a tu futuro. Vas a entender más y mejor la realidad. Una maestría lo único que hace es aportarte luz a la realidad profesional en la que estás trabajando cada día, ¿no? Moisés, repetimos por favor las vías de acceso para poder informarse y para poder localizarlos para toda aquella persona que en la 89.1 está escuchando el programa o que va a verlo en la plataforma a nivel diferido y dice, vaya, yo quiero perfeccionarme, yo quiero dar un paso en este nuevo año y es tiempo para empezar. Primero, ¿cuándo empiezan las maestrías? ¿Cuándo es tiempo de inicio? ¿Y por qué forma me puedo informar? Los requisitos son la licenciatura, fotocopia de la licenciatura que haya cursado o bachiller, también sirve, fotocopia del pasaporte y inscribirse. La página para inscribirse hemos acordado que la ibas a difundir tú para que pudieran también aplicar al programa de becas que tenemos. Entonces nos ponemos de acuerdo al finalizar el programa y luego nuestras convocatorias al año son dos. Una que empieza en marzo, o sea, es ya, o sea, tenemos un mes, todo el mes de febrero, lo que le queda este mes de enero, esta semanita, para poderse inscribir, y la otra convocatoria es en octubre de 2025. Todos los años tenemos solamente dos convocatorias, marzo y octubre, dos cohortes que permiten a los alumnos inscribirse. Muchísimas gracias, Moisés, por este tiempo. Saludos allá a Madrid y esperamos volverte a ver por acá muy pronto. Muchas gracias, Jonathan, y a toda la audiencia. Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días acá y buenas tardes allá. Este ha sido el programa de Red Democrática del día de hoy. Don Eduardo, allá en cabina, muchísimas gracias por toda la asistencia técnica. Mañana un nuevo programa. Recuerden que vamos a estar haciendo episodios específicos con los precandidatos de los partidos políticos tradicionales, que son los que ya comenzaron su labor interna para poder elegir a quien nos va a representar en la campaña electoral del 2026. Muy pronto vamos a estar ya comenzando. Hemos estado ya haciendo algunas conexiones con las diferentes tendencias y esperamos tenerles a ustedes las ideas de estas personas y por qué quieren ser la persona que dirija a Costa Rica por 4 años. Todos tendrán sus ideas y se las vamos a transmitir gracias al 89.1 FM, gracias a la Fundación Red Democrática y a su programa Red Democrática, que ya estamos a pocos días de estar cumpliendo 2 años calendario, de estar de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana llevándoles hasta sus hogares, hasta sus trabajos, donde usted quiera que se encuentre, las mejores opiniones para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Hasta mañana, si Dios así lo permite.